Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa Violando Códigos, desde su canal Atabal TV, desde el municipio y provincia de Monteplata, a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes sociales. Recuerda que para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que somos tu voz. Y en el día de hoy tenemos un programa súper especial sobre un tema muy sensible que afecta a nuestra provincia de Monteplata, y es la enfermedad mental en algunos ciudadanos de nuestra provincia. Y para eso trataremos el tema con expertos autorizados para tratarnos, ilustrarnos sobre esta situación a nivel de salud, los programas que desarrolla el gobierno, sobre todo en nuestra provincia, y para ello tendremos al doctor Cándido Herrera, quien es el director del Departamento de Salud, la DPS, y también en un ámbito judicial tendremos al fiscal de nuestra provincia de Monteplata, el magistrado Félix Heredia, quien nos dará luces sobre las implicaciones jurídicas que llevan el tratamiento con los enfermos mentales, la convivencia entre ellos y nuestro municipio, que no ha sido nada empática por casos extremos que hemos tenido, y él nos orientará sobre qué hacer en cuanto a la agresión de un enfermo mental al ciudadano y viceversa. Y de inmediato, amigos televidentes, vamos a ver un trabajo que nos hizo nuestra producción en los municipios de Monteplata, Payaguana y Sabana Grande de Boyá, sobre cómo ha aumentado, ha ido en crecimiento esta situación de los enfermos mentales en nuestra provincia. Pero sean ustedes mismos los testigos de lo que pudimos nuestra producción recoger en nuestra provincia sobre la enfermedad mental, un tema muy sensible y de mucha importancia, que sé que ustedes necesitan estas orientaciones. Veamos. En los municipios de Sabana Grande de Boyá y Monteplata, la presencia de personas con enfermedades mentales deambulando por las calles se ha convertido en parte del paisaje cotidiano. Lejos de recibir apoyo o tratamiento, muchos de estos enajenados mentales viven en condiciones infrahumanas, mientras los comunitarios viven entre el miedo y la compasión. ¿Cree usted, líder, que se está trabajando para darle solución al problema de los enfermos mentales en la provincia de Monteplata? No se le está dando la prioridad que merece. ¿Por qué usted cree esto? Mira, si tú sales a la calle de Monteplata y te vas de norte a sur, te vas a dar cuenta que hay muchas personas necesitadas. Hay personas que están pasando por situaciones de depresión y quizás no tienen que decírtelo, pero tú ves jóvenes que caen en la drogadicción y muchas veces el gobierno... Llegan a la locura. Claro, llegan a la locura. El gobierno debería en realidad tomar acción en cuanto a eso, pero no. A veces el gobierno se involucra en otros temas y a veces se le va de la mano lo que tiene que ver con la salud emocional de la gente. Y si la gente supiera lo importante que es cuidar la salud emocional, en lugar de invertir en ropa, invertirían en lo que tiene que ver con un psicólogo o algo. Vecinos de ambas localidades expresan su preocupación constante por los peligros que representan algunos de estos individuos cuando sufren crisis, ya que pueden tornarse agresivos o impredecibles. Sin embargo, también denuncian el total abandono por parte de las autoridades sanitarias y gubernamentales. En algunos casos, estas personas tienen familiares, pero sus hogares no cuentan con las condiciones económicas ni estructurales para darles el cuidado que necesitan. No, lo que pasa es que esos locos es que lo traen, están cansados de su sitio y lo montan en un camión y lo traen aquí y lo tiran ahí y nunca se vuelven ahí. ¿Y esos enfermos mentales son la gran mayoría nativos de aquí o usted conoce los que son de aquí?
Claro, de aquí no me es papi mío. Solamente papi mío es de aquí. ¿Usted cree que las autoridades están trabajando para darle solución a esta situación? De que quitan el 28 que había, ya esto se jodió. El 28 era el lugar donde... Allá donde estaban los locos, le ponían los locos, le cocinaban y le hacían de todo. Ya, muchas gracias, Leoncio. Bueno, yo diría que tienen que buscarle una solución porque es que esos enfermos mentales andan en la calle así como si nada, haciendo desórdenes y eso hay que controlarlo, me parece a mí. ¿Conoce usted alguna familia de esos enfermos mentales? Ah, bueno, de algunos no lo conozco, ¿no? No lo conozco, ¿no? ¿Son nativos de aquí o es que lo Hay traen? muchos nativos, hay muchos que vienen. Hay una aquí que siempre anda aquí, pero esa tiene familia ahí, pero yo no veo que le hacen nada. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es A esa? la que dicen familia. Oh, familia. Ay, y papi mío siempre está, pero papi mío trabaja muchísimo. Así como mental, pero es enfermo mental. Así, muchas gracias. Bueno, mira, mi opinión es, son personas que en verdad necesitan atención, ¿me entiendes? Que tenemos que, por lo menos 5 minutos dedicarle, ¿me entiendes? Porque lo necesitan. Y la solución que se puede ofrecer, digo yo, que hay instituciones, ¿me entiendes?, que se encargan de eso. Entonces, esas instituciones, vamos a romper, que entre todos podemos. Si necesitan ayuda, estamos aquí. Bien, amigos televidentes, esta es la realidad de la enfermedad mental en nuestra provincia de Monte Plata. Y existen un sinnúmero de casos, un sinnúmero de pacientes que realmente necesita que se le preste atención. Por lo que, vuelvo y repito, la inseguridad que genera en la tranquilidad de nuestros municipios, de nuestra provincia. Vamos a una pausa comercial y de inmediato vendremos con el magistrado Félix Heredia, quien nos dará, como dije anteriormente, una explicación jurídica de lo que conlleva el maltrato o agresión de doble vía entre los enfermos mentales y los ciudadanos. No te cambies de canal y sigue con nosotros tras la pausa. Como anunciamos tras la pausa, tenemos como invitado en el día de hoy para tratar el tema jurídico y las implicaciones jurídicas que conllevan este tema tan sensible de la enfermedad mental en nuestra provincia de Monte Plata y a nivel nacional. Es un tema que ha ido creciendo y que imperan cada día más en nuestro país, sobre todo en el caso ahora local de nuestra provincia de Monte Plata. Y para eso tenemos al magistrado Félix Heredia, procurador fiscal de nuestra provincia de Monte Plata, para que nos dé las luces, sobre todo la implicación jurídica que conlleva este tema. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias. Magistrado, para ser un poquito más llano, ¿cuál es la implicación jurídica o calificativos jurídicos que puede acarrear prácticamente una persona que tenga salud mental en contra de un enfermo mental o viceversa? ¿Cuáles son las diferencias penales que puede cargar un caso o alguna situación jurídica? Por ejemplo, tenemos un caso en Sabana Grande de Boyá, donde un enfermo mental agredió con un machete a una persona, a la persona le cortaron la pierna, luego la persona falleció, y vemos que ese enfermo mental no fue prácticamente eximido o no tuvo ninguna carga penal por el sistema judicial. Fíjate, la pregunta que haces debe de abordarse desde dos aspectos.
el aspecto social y el aspecto jurídico. ¿Qué resulta? Los inimputables, como la norma nuevamente le ha llamado, porque el Código Procesal Penal Dominicano le da el calificativo de inimputable a una persona que al momento de cometer un injusto penal se encontraba alterado en sus facultades o pareciera demente. ¿Qué resulta? Que nuestro sistema jurídico está positivizado. ¿Qué significa eso? Que solo se condena lo que la norma prevé, lo que está debidamente descrito. Entonces, el artículo 64 del Código Penal Dominicano dice que son excusables los delitos que se cometen cuando la persona que ha actuado en el momento sufre de demencia o tiene alguna alteración en sus facultades. O sea, lo da en doble vertiente, porque puede ser que una persona en un momento no sea demente, pero sufrió una alteración en su forma de actuar. Por ejemplo, una persona salió de una operación. Todos conocemos que cuando está el post quirúrgico, las personas sufren alteraciones, como dicen, salen locos. Ahí puede ser que hasta agreda a un familiar, agreda al doctor, pero ahí no se puede calificar que hubo un delito. Por eso te habla de que en ocasiones de que en el momento esté alterado en sus facultades mentales. Escúchame, magistrado, pero si esta alteración es provocada por la ingesta de alcohol o por la adicción. Por la adicción. Bueno, voy a caer ahí. Entonces, si la persona en el momento es evidentemente un demente, la norma no es que lo excusa conforme el Código Procesal Penal Dominicano, sino que el método de sanción es diferente. Y existe sanción, y hay sanción para eso, pero no como una sanción como tal, sino lo que le llaman una medida de seguridad. ¿Qué resulta? Antes existía lo que hoy llamamos como el 28, que es el hospital psiquiátrico. Para la época de la tiranía, con Trujillo, existía y operaba normalmente. Las personas cuando estaban dementes lo internaban en ese lugar hasta que la persona volviera a estar en pleno ejercicio de sus facultades. Luego, la psiquiatría ha ido avanzando y lo recomendable no es que la persona esté encerrado en un hospital psiquiátrico, sino que tenga un acompañamiento de la familia. Por ejemplo, cuando usted lleva una persona demente al hospital Padre Villini, en Ciudad Nueva, lo ingresan por 2 o 3 días, pero luego lo despachan. Entonces, no solamente la ley le permite a la persona que se imponga una medida de seguridad cuando la demencia o es natural o es fruto de sustancias alucinógenas, como se dio el caso en la Gina de Yamasá, donde un hijo le decapitó su madre. Y a esa persona, cuando se arrestó, ¿verdad?, se le impuso una medida de seguridad. Entonces, esa persona hizo eso porque ya las drogas, las sustancias alucinógenas, le habían trastornado, le habían afectado su cerebro. ¿Ve? Pero ¿qué resulta? A ese ciudadano se le llevó un procedimiento para inimputable. Y después de declarado el caso para inimputable, porque existe un procedimiento, entonces se conoció el juicio, que puede ser estando presente el inculpado o ausente solamente con su abogado. Todo depende de las condiciones
en que se encuentre la persona en el momento. Es decir, que si la persona está agresivo, no es necesario que vaya al juicio, sino que su abogado puede hacer la representación. Se le conoció un juicio para inimputable y le impusieron una medida de seguridad. ¿Qué pasa? Que la norma tiene un vacío. El Código Procesal Penal Dominicano habla de las medidas de seguridad, pero ¿qué resulta? Estas no tienen límite. No se dictan por los años, 5 años, 20 años, proporcionalmente al crimen cometido, sino que la medida de seguridad será llevada y revisada cada 6 meses para dar oportunidad a ver cómo va avanzando la persona, si ha mejorado. Si la persona mejora, entonces lo liberan. Si la persona no mejora, se queda interno en la rehabilitación. En el país existen 2 centros, uno en San Pedro de Macorís y otro en Najayo, que son para personas que han sido condenados a una medida de seguridad. Pero ya se da en casos muy extremos. O sea, que no es domiciliaria, sino va para los centros. Va para un centro. Okay. Que resulta que allí se lleva el procedimiento donde la persona se le da tratamiento. Si la persona es irreversible, su estado de demencia, entonces se queda y cada 6 meses le van revisando la medida de seguridad. Si la persona vuelve a ser totalmente cuerda, entonces lo liberan. Y el crimen que cometió, entonces se considera excusable. Como te digo, la ley dice que es excusable cuando la persona comete el delito estando en demencia o alterado en sus facultades en el momento. Entonces la persona es excusado y se libera porque no actuó con dolo. No actuó con dolo. Con intención de hacer daño. Con intención. Cuando él actuó en el momento, no tenía la idea de lo que iba a hacer. Por tanto, como no tenía idea de lo que iba a hacer, no actuó con dolo. Para que exista un delito, deben darse 3 condiciones. Que el delito, que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Como te dije, nuestro derecho es positivo. Típica significa que la conducta esté debidamente descrita en una norma penal. Antijurídica, que la acción o conducta cometida esté debidamente contraria a la norma. Y culpable, lo que le llaman el juicio de reproche. ¿Cuál es el juicio de reproche? Lo referente al dolo, que la persona esté consciente de lo que hace al momento de cometer el delito. Si no está consciente, no existe el dolo. Por vía de consecuencia, no existe un delito. Y eso es lo que pasa con las personas inimputables o los dementes o los locos, como popularmente les dicen. Exactamente. ¿Qué tantos casos recibe la Procuraduría Fiscal de aquí de nuestra provincia? Fíjate, ¿son recurrentes o son honrosas excepciones? Fíjate, podemos decir que son muchos relativamente. Lo que significa que hay un incremento en el mal de la salud mental que afecta a la provincia, porque, por ejemplo, aquí mismo en Monteplata, hubo un caso de un joven, corroborando lo que usted dice, y luego usted no explique esa parte, de que él mató a la abuela justificando de que él estaba poseído por un demonio, cosas así. Luego de la pregunta de cuántos casos, quisiera también que nos responda de cuál es el protocolo de una persona que dice que está demente, pero hay que probarlo. El sistema judicial tiene que... ¿cuál es el protocolo para probar que una persona realmente está en esas condiciones que usted nos describe de demencia? Muy importante la pregunta que haces, porque no solamente basta con que la persona o el familiar diga, no, él está loco al momento de cometer el delito. No es suficiente. Cuando la persona es arrestada a consecuencia del delito que se presume cometió, se lleva al conocimiento de una medida de coerción, que no será entonces una medida de coerción para la ocasión,
será otro tipo de medida y es para inimputable. Porque ser inimputable es una declaratoria de un tribunal. Ahora, ¿qué pasa? Para la persona declarar el proceso. ¿De nuestro código o del código prácticamente mundial? Porque sabemos que nuestro código es derivado del código francés, pero... Sí, mayormente es una corriente mundial. Con el tiempo va a existir una uniformidad en todos los procesos penales. Lo que te quiero decir es que para declarar a la persona inimputable tiene que darse un proceso que se llama así, el juicio para inimputable. Entonces, para eso debe de ordenarse una junta psiquiátrica, que esa persona debe ser evaluada por 3 psiquiatras. Y esos 3 psiquiatras son los que deben de dar un dictamen conclusivo indicando que esa persona es un inimputable. No es suficiente con que se diga que está loco, o que yo lo diga, o que Juan lo diga, o que el primo o el hermano lo diga, sino que debe de existir una junta para psiquiatras que así lo indiquen. ¿Cuántos casos se han dado en la provincia de Monte Plata? Yo te puedo mencionar 5 casos. Por ejemplo, en el 2014, un joven en Don Juan mató a su primo. Fue liberado. El tribunal, por esto, tecnicismo, fue liberado. Pero 6 meses después mató a su abuelo. Pero ya te indiqué el caso de Yamasá, de la Gina, donde el joven decapitó a su madre. Pero ya vemos el caso Sabana Grande de Boyá. Pero ya vemos el caso alias El Pulpo, que se enmarca dentro de ese escenario hasta que se hagan las experticias psiquiátricas que determinen si es así o no es así. El caso del llamado El Pulpo acá en Colombia. Pero para eso debe de existir una declaratoria por una junta psiquiátrica que así lo indique. Esa junta está realmente oficializada por el sistema judicial. Son psiquiatras que fueron admitidos por reglamentaciones que lo oficializan para dar ese diagnóstico, porque si se hace fuera del aval judicial, estos psiquiatras pudiera ser amañados. Influenciados. No. Por la propia familia En el caso de esa junta psiquiátrica, se solicita, el fiscal es el que lleva la investigación. El fiscal le solicita al Instituto Nacional de Ciencia Forense la designación de una junta psiquiátrica. Y el Instituto Nacional de Ciencia Forense se auxilia entonces de las sociedades psiquiátricas para que esto le designen al personal, exactamente, que va a llevar a cabo la junta psiquiátrica. Pero en principio, de antemano, ya el INASIF tiene varios psiquiatras que dan opiniones y dan dictámenes. Entonces, estos son tomados en cuenta, porque en ocasiones no se puede lograr la junta psiquiátrica porque es difícil, es complejo y es muy costoso para el Estado. Ok. Magistrado, y por ejemplo, estas figuras que aparecen en nuestra provincia, en nuestro municipio de Monte Plata, que son adictos y cometen un hecho delictivo, en principio pasan a ser inimputables. Usted dice. No. Pero fueron bajo el efecto de sustancias prohibidas, pero luego que el sistema identifica de que no tienen una demencia o que no califican, entonces se procesa como una persona normal. Fíjate. Porque aquí hay muchos, eso vamos a llamarlo así popularmente, viciosos, que la gente lo considera como loco y al final. Hay mucho, es un tema que se debe analizar con profundidad, porque existe lo que le llaman el acción libera in causa. Hay personas que se drogan
para cometer deliberado crimen, deliberado delito. ¿Qué resulta? Que bajo los efectos de drogas se podría decir, no, esa persona estuvo alterada en sus facultades, estaba drogado. Sin embargo, cometió el delito previamente sabiendo que cuál era el objetivo, lo que llaman acción libera in causa. O sea, estaba consciente de lo que iba a hacer. En ocasiones se da. Otras veces lo hacen bajo la necesidad de querer conseguir dinero para consumir sustancias. Esas personas son procesados como un imputado normal. Son considerados imputados ante la norma y no se consideran inimputables. No se consideran. Existen otros que sí, ciertamente, ya se consideran demente. Por ejemplo, en Yamasá hay una persona que vive bajando, subiendo, zombie. Ese joven evidentemente está ya alterado en sus facultades, como un demente, fruto de las drogas, el consumo. Una joven, también muy hermosa ella, rodaba en Yamasá, evidentemente que era fruto de las drogas. Sin embargo, esa se puede considerar un inimputable. Ok, entonces, magistrado, ya para terminar, en el caso inverso de que una persona en sus facultades mentales, una persona normal, agreda por consecuencia de una agresión del demente. Por ejemplo, yo agredo al demente, ahí yo tengo implicaciones penales. Evidentemente que sí, porque... Que es un poquito injusto, porque... No sería injusto. Ante el sistema no, pero... Tú puedes pensar, tú puedes analizar antes de hacer las cosas. Sin embargo, la persona, cuando tiene una alteración en sus facultades, cuando es un demente, no tiene raciocinio. Sí. No puede distinguir una cosa de lo otro. Son personas que no miden consecuencias. Son desaprensivos para la ocasión. Para la ocasión son desaprensivos. Pero, sin embargo, yo, el encargado de cámara, usted, pueden distinguir de lo malo, lo bueno, lo bonito, lo feo, lo negro de lo blanco, lo oscuro de la claridad. Entonces, eso, me voy más lejos. Cuando una persona comete un delito contra un inimputable, en ocasiones hasta la pena puede ser más grave. ¿Por qué? Porque si usted estaba consciente de lo que iba a hacer y la otra y el inimputable no estaba consciente para la ocasión. Ok, magistrado, importantísima aclaración, y yo sé que los amables televidentes quedaron maravillados porque aquí el tema es que rueda, es que si un loco me agrede, yo lo voy a agredir, vamos a llamarlo así, y nos excusan familiares que tengan personas con demencia. Un demente nos agrede y yo estoy facultado a responderle de la misma manera, pero ya saben, amigos televidentes, de que no pueden tomar las mismas acciones porque sí uno tiene carga penal. Hay un proceso penal, aunque el demente te agreda, mejor tú... Abre un paréntesis. Ajá. Recuérdate que existe la legítima defensa. Ajá. O sea, no es que debes permitir que se abuse del derecho que tiene esa persona. También el derecho tuyo prima ante el adversario. Si la persona te va a agredir, evidentemente debe de defenderte. O si te sientes en peligro, debe defenderte. O si otra persona está en peligro por ese inimputable, tú puedes actuar para proteger a esa otra persona. O sea, excelente. Es casuístico. Excelente. Magistrado, muchas gracias, y nuestro programa Violando Código siempre estará abierto y siempre yo sé que usted nos va a apoyar en estos proyectos, dándonos las luces jurídicas que a veces uno no entendemos, pero sí, usted lo hace amablemente para esa comunidad de la provincia de Monteplata. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Tras la pausa, seguimos con tu programa Violando Códigos.
Bien, amigos televidentes, como les anunciábamos tras la pausa, tenemos aquí al doctor Cándido Herrera, director de la Dirección Provincial de Salud, una voz autorizada en este tema de la salud mental. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Sí, muy importante. Felicitarte, de verdad, mucha audiencia. Gracias. Muy importante, doctor, su presencia aquí con nosotros para seguir tratando este tema tan sensible que padece nuestra provincia, el país completo, pero en este caso, las evaluaciones en nuestra provincia sobre esta enfermedad. Desde la Dirección Provincial de Salud, que usted preside, doctor, ¿qué se está haciendo para ya sea la rehabilitación, la cuantificación de los enfermos, si existe o no algún programa de acogida o de seguimiento para tratar esta enfermedad? Sí, mira, nosotros tenemos el programa de salud mental. Una encargada de psicología es quien lleva el programa. ¿Pero en qué consiste? Consiste en nosotros dar la programación de prevención, la preparación y planificación para asistir a esos enfermos mentales, donde se puede hacer ya la intervención en cualquier materia de medicamento en el hospital. Nosotros lo que somos es el apoyo logístico y fiscalizador de todo el enfermo mental que está en la provincia. Sí, cuando hay que hacer algún traslado, es parte de la Dirección Provincial de Salud ocuparse del traslado. Sí, también tenemos que coordinar con la familia y con la justicia para, vía la familia, nosotros tener entonces el apoyo a nivel psicosocial de esos enfermos mentales. También nosotros en eso participamos. Porque tenemos que tener en cuenta que desde 1997 se cae lo que es el plan de que había de tú encerrar los enfermos mentales. Ahí sale el proceso de lo que le llamaban manicomio y se habla entonces de unidades de intervención en crisis que nuestra provincia pudo conseguir. Pero después de la pandemia se ha anulado la unidad de intervención en crisis, que consiste en cuando los enfermos mentales tienen no solamente lo que ustedes ven en la calle, que ha llegado o propio de nosotros, sino para depresión, lo que tienen también problemas de adicción. Todo eso eran, y otros más, eran procesos para llevarlo a la unidad de intervención en crisis, que hoy no la tenemos hábil, que sería una de las bases primordial para nosotros hacer esa conexión con todos esos enfermos mentales que han deambulado. ¿Y qué falta, doctor, para la rehabilitación de este programa, de esta unidad de la provincia? Bueno, yo lo que veo es falta de una motivación. Se han hecho varias reuniones. Nosotros como DPS hicimos una reunión hasta con el director nacional de salud mental del Ministerio de Salud Pública, donde estuvo también el director del hospital, estuvo también nuestra señora gobernadora y un sinnúmero de participantes más. Quedamos de acuerdo de que se iba a abrir de nuevo la unidad de intervención en crisis. Se comprometió el director del hospital a solicitar más psiquiatras y también psicólogos, pero hasta el sol de hoy creo que no han tenido la motivación, es lo que veo, de que la unidad esté activa. Cosa que complica entonces como nosotros poder tratar, porque tenemos nosotros conciencia de que tenemos 40 enajenados mental propios de nosotros, que son de la provincia, pero nos están llegando cada día más, porque al quedar, como te dije, ya desactivada y convertirse ya el tratamiento de los trastornos mentales en un proceso integral, donde tiene que estar la familia y la sociedad con el enfermo mental. Porque cuando tú lo encierras y lo pones como estaban en el manicomio, incluso a veces hasta sin ropa, sin cama, ya tú no estás cultivando una persona que puede volver a la sociedad y ser útil si se le da el tratamiento. Para eso es la unidad de crisis. ¿Y en qué planta física o estructural
de nuestra provincia estaría esta unidad? ¿En el hospital o existe ya una planta física externa o sola prácticamente en la provincia? O sea, ¿existe un centro de acopio para la unidad? Es que la unidad estaba en los hospitales. Ah, ok. Sí, la unidad estaba todo en los Ok. hospitales y funcionaba muy bien. Teníamos ya en entrenamiento médico general que fueron entrenados para esa unidad, psicólogos y enfermeras también que se entrenaron para la unidad. La unidad estaba activa. Fue cuando vino el proceso de la pandemia que se entendía de que hubo que retirarla para darle la cabida a la pandemia, pero ya pasó la pandemia, porque nosotros tenemos que luchar para que esa unidad vuelva. 15 unidades de atención en crisis que se iban a hacer en el país y por una lucha donde yo también estaba, se pudo conseguir de que Monteplata tenga la unidad de atención en crisis. Entonces veo injusto que esa unidad no peleemos de nuevo para que vuelva a dar el servicio tan necesario Tan necesario. ahora la provincia. Exactamente. Y cada día más se agudecen más los casos de estos enfermos mentales. O sea, una voz que clama en el municipio, los ciudadanos, sobre la inseguridad que se tiene, porque cada día más, inclusive, hay reportes de que lo traen desde otras provincias y no los alojan aquí. Doctor, según lo que usted nos explica, debe haber para la rehabilitación de un enfermo mental como pilar número uno el apoyo, la responsabilidad y solidaridad, lógicamente, de los familiares. O sea, la primera responsabilidad en el tratamiento del primer pilar, le repito, es la familia. Claro que sí, porque vuelvo y te digo, el sistema cambia para el tratamiento de los enfermos mentales. Se hace un tratamiento integral, no solamente la familia, también la sociedad tiene que participar en ese tratamiento. Es una enfermedad psicosocial y también medicamentosa, pero es una enfermedad. ¿Cómo nosotros medicamos a un enfermo que nos llega de otra provincia sin familia? ¿Quién le va a atender si no tenemos una unidad de atención en crisis? Porque recuerden que es un medicamento dedicado que se le va a poner, que lo dejamos entonces ya a expensa de la sociedad. Cuando tú le pones el medicamento y lo sueltas, puede ser atropellado por un vehículo, puede tener cualquier abuso de otra persona. Entonces, es vital que esté la familia en ese tratamiento integral de lo que se llama hoy la rehabilitación de los enfermos mentales. Sin la familia y sin un buen apoyo de la sociedad, esos enfermos mentales no van a volver a ser productivos. Ya desde el punto, doctor, de la parte de la enfermedad o causas prácticamente, ¿cree usted también que el abuso de sustancias prohibidas lleva a una persona a padecer la enfermedad? Mira, ha cambiado la sociedad. No es la misma sociedad de mi tiempo y no diría del suyo, porque era una persona joven. No solamente que es una de las partes, por eso te digo que la unidad de atención a crisis también tiene que ver con esos adictos a cualquier sustancia ilícita. Pero también cuando un joven pasa la noche entera sin dormir, con el aparato, consumo no solo de esa sustancia ilícita, sino de otras sustancias como la juca, como todo eso, que van siendo el alcohol, pero hay personas que te llegan entonces, te duermen un poco en la tarde, te llegan de pasar su ruta de juventud a la casa, pero no se duermen, se conectan y comienzan entonces y amanece. Eso es un trastorno donde el cerebro no está tomando el descanso requerido, pero también si te va a la alimentación, tú buscas qué consume. La mayoría, no solamente los jóvenes, cuál es el consumo de alimentos que se está haciendo ahora, donde tú puedes ver que mientras más comida chatarra, más se lesionan todos los órganos y el cerebro no es un órgano ajeno a ser lesionado también. Ok. Doctor, y por curiosidad, ¿por qué dejó de funcionar el manicomio? Porque el programa no era efectivo. Al cambiar los tiempos se dieron cuenta que habían programas más frágiles
con mejores resultados que el confinamiento al llamado 28. Mira, la OMS hace un estudio porque no es solamente en República Dominicana, es a nivel mundial que cambia ese sistema de salud. Vuelvo, te repito, en el caso de nosotros, habían componentes de ya no seguir en eso. Un componente económico, de que cada día, eso que ustedes ven que hacen ahora en la provincia, de que lo trasladan de otro sitio, nos lo traen a la provincia. Antes lo hacían entonces, era el manicomio y lo dejaban por el área. Lo soltaban ahí y se iba la familia. Entonces cada día llegando más pacientes, el mismo presupuesto. Y llegó un momento que ya era insostenible, no solamente en República Dominicana, sino a nivel nacional. Pero otros estudios que se hacen, se pudo ver que de 100 pacientes que se podían tratar en la casa, ustedes vean que el 70-75% de esos pacientes llegaban en un momento a su normalidad o a estar cerca de la normalidad o poder compartir en la sociedad. Los que estaban ya en el manicomio, eso nunca podían llegar a la sociedad porque estaban encerrados, no tenían el cariño de nadie, no tenían una acción ocupacional, porque simplemente era amanecer, estar en el mismo sitio, con las mismas personas, el mismo alimento a veces sin tampoco el alimento. Entonces todo eso eran trastornos compulsivos que seguía teniendo el paciente, cosa que nunca iba a llegar a un remedio psíquico de su cerebro, sino a estar todo el tiempo, día tras día, teniendo el problema más agudo o crónico de la salud mental. Que según usted nos explica, el confinamiento no es la mejor práctica o sistema para su rehabilitación. No, porque esos pacientes, lo que se ha demostrado, vámonos a Perú. Ellos hicieron un sistema de esos pacientes, no solamente de entregárselo a su familia, sino también que sean productivos para el gobierno con un sistema de agricultura, de que podían hacer esto. Y son pacientes que cuando le encontraron ocupación, en un momento fueron sanando poco a poco. Pero es como te digo, tú hacer un almacén, no vamos a decir de hombres vivos, sino de enfermos vivos. Ahí donde todo el día tú vas a ver lo mismo. Día tras día. Ok. Bueno, doctor, le vamos a agradecer por su gran exponencia aquí del tema, porque realmente usted representa la voz autorizada, porque esos programas de rehabilitación, realmente el Estado es quien debe de ocuparse. Y creo, y como usted también nos explica, que la familia debe jugar un rol fundamental para la rehabilitación de sus parientes. O sea, no dejárselo todo al Estado, porque usted sabe, doctor, que la misma familia lo suelta en desbandada y realmente si tiene doliente, al primero que les debe doler no al Estado, sino a la familia. Y son ellos los primeros que deben de buscar la forma, no soltárselo al municipio, a la familia. Por eso es que están sucediendo cada día más de casos de que agreden a las personas. Y aquí mismo en el municipio de Monteplata las personas andan inseguras por este tema. Pero qué bueno, y ojalá y hacemos un llamado a nuestro presidente Luis Abinader de que escuche las solicitudes a través de la gobernación, que es quien representa al presidente aquí en la provincia, para que esta unidad se abra antes que realmente se cometa una desgracia. Bueno, doctor, muchas gracias, y este programa Violando Código estará siempre abierto para usted, y gracias por su orientación. Gracias. Bueno, señores, y hasta aquí esta entrega muy especial que le hemos preparado, nuestra producción sobre la enfermedad mental. Un tema muy sensible, delicado y que realmente necesita de la mano amiga del gobierno para enfrentar esta situación que realmente agudece cada día más en nuestra provincia, esta unidad que necesita nuestra provincia de atención a los enfermos mentales antes de que haya una desgracia. Muy buena la exponencia del doctor Cándido Herrera. Por otra parte, la implicación judicial expuesta por el magistrado Félix Heredia, brillante
y sé que ustedes quedaron muy orientados sobre esta situación y el auge que debemos convivir con ella aparentemente hasta que se le creen los programas y realmente hacer empatía con ellos, no verlos como nuestros enemigos y sobre todo hacer un llamado a la parte y al rol familiar, ese rol que debe jugar cada familia con su enfermo mental, no soltarlo en desbandada, sino que someterlo a este tipo de programas, que son programas que han cambiado. Ustedes saben que antes se exponían al confinamiento, eso no tenía ningún tipo de resultado en la rehabilitación. Estos programas de ahora, muy bonitos, que sí realmente se tienen resultados en su prácticamente discapacidad mental. Y también hacer un llamado a esos que están ya en sus etapas finales de adicción, que viven haciéndose los locos, suplantando lo que verdaderamente están enfermos mental para cometer delitos, que es una cosa muy diferente. Usted hacerse el loco para delinquir a verdaderamente usted padecer de la enfermedad. Hasta aquí su programa Violando Códigos y el próximo lunes estaremos con ustedes. Buenas noches.